Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl presentan Guía de Estudio de la Biblia, Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos, trimestre enero-marzo de 2024. El libro de Salmos. Introducción. Salmos, donde Dios y el pueblo se encuentran de corazón a corazón. El libro de Salmos contiene las oraciones y los himnos bíblicos por excelencia, pronunciados desde la alabanza, el gozo, el dolor y la desesperación, recitados o cantados en secreto y en público, por laicos, reyes, poetas y sacerdotes, procedente tanto de justos como de pecadores arrepentidos. Salmos ha servido de devocionario y de himnario a generaciones de creyentes. Salmos debe su papel distintivo al hecho de que mientras la mayor parte de la Biblia nos habla a nosotros, Salmos habla por nosotros y con nosotros. Salmos es una fuente de bendición, esperanza y reavivamiento, una guía para examinar la conciencia y para reflexionar sobre la grandeza de Dios. Sus salmos son liberadores cuando clamamos desde lo más profundo y cautivadores para una renovada entrega a Dios. Por tanto, no es de extrañar que muchos encuentren en Salmos un eco de sus emociones y experiencias y lo adopten como oraciones propias. Lutero habla conmovido acerca de Salmos. ¿Dónde se pueden encontrar palabras más nobles para expresar la alegría que en los salmos de alabanza o gratitud? En ellos se puede ver el corazón de todos los santos, como si contempláramos un hermoso jardín de esparcimiento o el cielo. ¿O dónde encontrar palabras más profundas, más contritas, más dolorosas, para expresar el sufrimiento que en los salmos de lamentación? En ellos vemos el corazón de todos los santos como si contempláramos la muerte o miráramos el infierno, así de oscura y tenebrosa es la escena que ofrecen las cambiantes sombras de la ira de Dios. Por lo tanto, es fácil entender por qué el libro de Salmos es el libro preferido de todos los santos. Porque cada persona puede encontrar en él, en cada ocasión, salmos que se ajustan a sus necesidades, que siente tan apropiados como si hubieran sido puestos allí solo para ella. En ningún otro libro puede encontrar palabras iguales ni mejores. Martín Lutero. Para experimentar el poder transformador de Salmos, se nos llama a entonar sus cantos y recitarlos, como lo hicieron las generaciones de creyentes que lo han usado para derramar sus alabanzas, peticiones, confesiones, lamentos y acciones de gracias ante Dios, soberano de la gracia y la justicia. Así pues, ¿es necesario estudiar Salmos? Como el resto de las escrituras, Salmos se escribió en contextos históricos, teológicos y literarios específicos. La tarea del estudio de Salmos es acercar el mundo particular de sus salmos al público moderno. Debemos tener en cuenta que aunque este libro contiene oraciones del pueblo de Dios e incluso oraciones que Jesús pronunció como Señor encarnado, son también oraciones acerca de Jesús. Son la revelación de Dios a la humanidad. Otra tarea del estudio de Salmos es, pues, aprender de ellos todo lo que Dios hizo, hace y hará por el mundo en Jesucristo y por medio de él. Aunque Salmos es una colección de 150 poemas, la colección no es tan aleatoria como parece.
Salmos da testimonio de una experiencia espiritual que tienen en común muchos de los hijos de Dios. La experiencia comienza con una fe que el gobierno soberano de Dios afianza y garantiza firmeza. En esta experiencia, el bien es recompensado y el mal es castigado. A medida que avancemos en nuestro estudio, veremos qué sucede cuando el ordenado mundo de la fe se ve desafiado y amenazado por el mal. ¿Dios sigue reinando? ¿Cómo pueden los creyentes cantar la canción del Señor en tierra extraña? Nuestro deseo y oración es que el libro de Salmos nos fortalezca en nuestra experiencia de vida y que por medio de él lleguemos a encontrarnos diariamente con Dios de corazón a corazón, hasta el día en que veamos a Jesucristo cara a cara. Dragoslava Santrak, directora en Antiguo Testamento, es jefa de redacción de la Enciclopedia Adventista del Séptimo Día en la sede mundial de la Asociación General. Es autora del tomo sobre Salmos 76 al 150 para el Comentario Bíblico Internacional Adventista del Séptimo Día. Lección número 1. Para el 6 de enero de 2024. ¿Cómo leer Salmos? Sábado 30 de diciembre. Para memorizar. Después les dijo: estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Lucas capítulo 24, versos 44 y 45. Salmos ha sido un devocionario y un himnario para judíos y cristianos de todas las épocas. Y aunque estas poesías son predominantemente las palabras que los salmistas le dedicaron a Dios, no se originaron con los mortales, sino con Dios que inspiró sus pensamientos. De hecho, el Señor los inspiró para que escribieran. Por eso, como en toda la Escritura, segunda de Pedro capítulo 1 verso 21, Dios en Salmos nos habla mediante sus siervos y el Espíritu. Jesús, los apóstoles y los autores del Nuevo Testamento citaron Salmos y lo identificaron como Escritura. Marcos capítulo 12 verso 10, Juan capítulo 10 versos 34 y 35, Juan capítulo 13 verso 18. Es la palabra de Dios, al igual que los libros de Génesis y Romanos. Distintos autores del antiguo Israel escribieron salmos en poesía hebrea, por lo que estos salmos reflejan su mundo específico, si bien los mensajes son universales. Es fundamental aceptar los salmos como palabra de Dios y prestar mucha atención a sus rasgos poéticos, así como a sus contextos históricos, teológicos y litúrgicos para comprender sus mensajes, que llegan hasta nuestros días tras miles de años. Domingo 31 de diciembre. Los salmos en el culto del antiguo Israel. Escucha Primera de Crónicas capítulo 16 verso 7, Nehemías capítulo 12 verso 8, Salmos 18.1, Salmos 31, Salmos 92.1, Salmos 95.2, Salmos 105.2, Colosenses capítulo 3 verso 16 y Santiago capítulo 5 verso 13. ¿En qué ocasiones se escribieron algunos salmos? ¿Cuándo utilizó los salmos el pueblo de Dios? Primera de Crónicas capítulo 16 verso 7. Entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová
por mano de Asaf y de sus hermanos. Nehemías capítulo 12, verso 8. Y los levitas, Yeshua, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaban los cantos de alabanza. Salmos 18:1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Salmos 30:1. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Salmos 92:1. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Salmos 95:2. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Salmos 105:2. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Santiago capítulo 5, verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Los salmos fueron compuestos para su uso en el culto individual y comunitario. Se cantaban como himnos en el culto del templo, como sugieren las anotaciones musicales que mencionan instrumentos, melodías y directores musicales. Ver los títulos de los Salmos 61, 9 y 8. En la Biblia hebrea, el título del libro de los Salmos, Tehilim, alabanzas, refleja su propósito principal, es decir, la alabanza a Dios. El título en español Salmos procede del griego salmoi, que se encuentra en la Septuaginta, una traducción al griego temprana de los siglos II y III a.C. de la Biblia hebrea. Salmos era una parte indispensable del culto israelita. Por ejemplo, se utilizaba en las dedicaciones del templo, en las fiestas religiosas, las procesiones y durante el emplazamiento del Arca del Pacto en Jerusalén. Los cánticos para los peregrinos que suben, Salmos 120 al 134, también conocidos como cantos de peregrinación, se entonaban tradicionalmente durante la peregrinación a Jerusalén en las tres principales fiestas anuales. Éxodo capítulo 23 versos 14 al 17, el Jalel egipcio, Salmos 113 al 118 y el Gran Jalel, Salmos 136. Se entonaban en las tres fiestas anuales principales, incluyendo las fiestas de la Luna Nueva y la dedicación del templo. El Jalel egipcio ocupaba un lugar importante en la ceremonia de la Pascua, Salmos 113 y 114. Se entonaban al principio de la cena pascual, y Salmos 115 al 118 al final, Mateo capítulo 26 verso 30, el Jalel diario, Salmos 145 al 150, se incorporaba a las oraciones diarias en los cultos matutinos de la sinagoga. Los salmos no solo acompañaban el culto del pueblo, sino también lo instruía sobre cómo debían adorar a Dios en el santuario. Jesús oró con las palabras de Salmos 22, Mateo capítulo 27, verso 46. Los salmos también ocuparon un lugar importante en la vida de la iglesia primitiva. Colosenses capítulo 3, verso 16, Efesios capítulo 5, verso 19. Aunque nosotros, por supuesto, no adoramos a Dios en un santuario terrenal, como el templo, ¿cómo podemos
utilizar los salmos en nuestro culto, ya sea en forma individual o grupal. Salmos era una parte indispensable del culto israelita. Lunes 1 de enero. Conozcamos a los salmistas. El rey David, cuyo nombre aparece en los títulos de la mayoría de los salmos, participó activamente en la organización de la liturgia del culto de Israel. Se lo llama, comillas, el dulce cantor de Israel. Segunda de Samuel capítulo 23, verso 1. El Nuevo Testamento atestigua la autoría davídica de varios salmos. Mateo capítulo 22 versos 43 al 45, Hechos capítulo 2 versos 25 al 29 y versículo 34 y 35, capítulo 4 verso 25, Romanos capítulo 4 versos 6 al 8. Muchos salmos fueron compuestos por los músicos del templo, que también eran levitas. Por ejemplo, Salmos 50 y Salmos 73 al 83 por Asaf, Salmo 42, Salmos 44 al 47, Salmos 49, Salmos 84, Salmos 85 y Salmo 88 por los hijos de Coré, Salmo 88 por Hernán el Ezraíta y Salmo 89 por Etán el Ezraíta. Además de ellos, Salomón, Salmo 72 y 127, y Moisés, Salmo 90, fueron autores de algunos salmos. Escucha Salmos 25, 1 al 5, Salmos 42, 1, Salmos 75, 1, Salmos 77, 1, Salmo 84, 1 y 2, Salmo 88, 1 al 3 y Salmo 89, 1. ¿Qué revelan estos salmos sobre las experiencias que vivieron sus autores? Salmo 25, 1 al 5. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Salmo 42, 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 75, 1. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Salmos 77, 1. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Salmo 84, 1 y 2. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Salmo 88, 1 al 3. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Salmo 89, 1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. El Espíritu Santo inspiró a los salmistas y utilizó sus talentos al servicio de Dios y de su comunidad de fe. Los salmistas eran personas de genuina devoción y profunda fe, y sin embargo propensas a desalientos y tentaciones como el resto de nosotros. Aunque escritos hace mucho tiempo, los salmos reflejan seguramente algo de lo que experimentamos hoy.
comillas, llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque saturado estoy de males, y mi vida está al borde del sepulcro. Salmos 88, 2 y 3. Este es el clamor del alma del siglo XXI, tanto como de alguien de hace 3000 años. Algunos salmos mencionan las dificultades, otros se centran en las alegrías. Los salmistas clamaron a Dios para que los salvara y experimentaron su inmerecido favor. Glorificaron a Dios por su fidelidad y amor y le prometieron su incansable devoción. Los salmos son, pues, testimonios de la redención divina y signos de la gracia y la esperanza de Dios. Los salmos transmiten una promesa divina a todos los que abrazan por la fe los dones divinos del perdón y de una vida nueva. Pero al mismo tiempo no tratan de encubrir, ocultar ni restarles importancia a las dificultades y el sufrimiento que prevalecen en un mundo caído. ¿Cómo podemos encontrar esperanza y consuelo sabiendo que incluso personas fieles, como los salmistas, lucharon con algunas de las mismas cosas que nosotros? Martes 2 de enero. Un cántico para cada etapa. Escucha el Salmo 3, el 33, 1 al 3 y el 109, 6 al 15. ¿Qué diferentes facetas de la experiencia humana transmiten estos salmos? Salmo 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo, Selah. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Salmos 33, 1 al 3. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Salmo 109, 6 al 15. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria. Los salmos hacen que la comunidad creyente sea consciente de toda la gama de la experiencia humana y demuestran que los creyentes pueden adorar a Dios en todas las etapas de la vida. En ellos vemos lo siguiente. 1. Himnos que engrandecen a Dios por su majestad y poder en la creación, por su gobierno soberano, su juicio y su fidelidad. 2.
salmos de acción de gracia que expresan profunda gratitud por las abundantes bendiciones de Dios. 3. Lamentaciones, que son clamores sinceros a Dios para que nos libre de los problemas. 4. Salmos sapienciales, que brindan orientaciones prácticas para una vida recta. 5. Salmos regios, que señalan a Cristo que es el Rey, soberano y libertador del pueblo de Dios. 6. Salmos históricos, que recuerdan el pasado de Israel y destacan la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel, para enseñar a las generaciones venideras a no repetir los errores de sus antepasados, sino a confiar en Dios y permanecer fieles a su pacto. La poesía de los salmos evidencia un poder singular para captar la atención de los lectores. Aunque algunos de estos recursos poéticos se pierden en la traducción, en nuestra lengua materna todavía podemos apreciar muchos de ellos. 1. Paralelismo. Consiste en combinar palabras, frases o pensamientos construidos en forma simétrica. El paralelismo nos ayuda a comprender el significado de las partes correspondientes. Por ejemplo, alaba alma mía al Señor y alabe todo mi ser su santo nombre. Salmo 103:1. En este paralelismo, alma mía es todo mi ser. 2. Imágenes. Utilizan el lenguaje figurado para apelar con fuerza a los sentidos físicos de los lectores. Por ejemplo, el refugio de Dios se describe como la sombra de sus alas. Salmos 17:8. 3. Merismo. Expresa la totalidad mediante un par de partes contrastantes. Día y noche, clamo a ti. Denota clamar sin cesar. Salmos 88:1. Énfasis añadido. 4. Juegos de palabras. Emplean el sonido de los términos para elaborar un ingenio verbal y resaltar un mensaje espiritual. En el Salmo 96, 4 y 5, las palabras hebreas Elohim, dioses, y Elilim, ídolos, crean un juego de palabras para transmitir el mensaje de que los dioses de las naciones solo aparentan ser Elohim, dioses, pero no son más que Elilim, ídolos. Por último, la palabra Selah denota un breve interludio, ya sea para hacer una pausa y reflexionar sobre este mensaje de una sección concreta del Salmo o para cambiar el acompañamiento musical. Salmo 61:4. Miércoles 3 de enero. Escucha 2 de Samuel capítulo 23, versículos 1 y 2, y Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. ¿Qué nos enseñan estos textos sobre la oración? 2 de Samuel capítulo 23, versos 1 y 2. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Los salmos son oraciones y alabanzas inspiradas de Israel, por lo que en ellos la voz es la de Dios entremezclada con la de su pueblo. Los salmos asumen la dinámica de interacciones vívidas con Dios.
Los salmistas se dirigen a Dios personalmente como Dios mío, Señor y el Rey mío. Salmos 5.2, Salmos 84.3. Los salmistas a menudo imploran a Dios escucha. Salmos 5.1. Oye mi oración. Salmo 39.12. Mira. Salmo 25.18. Respóndeme. Salmo 102.2. Y líbrame. Salmo 6.4. Estas son claramente las expresiones de alguien que ora a Dios. Las notables bellezas y atractivo de los salmos como oraciones y alabanzas reside en el hecho de que los salmos es la palabra de Dios en forma de oración y alabanzas piadosas de los creyentes. Por ende, los salmos aportan momentos de intimidad a los hijos de Dios, como los descritos en Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que sondea los corazones conoce la intención del Espíritu e intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Jesús también citó los salmos, como en Lucas capítulo 20 versos 42 y 43, cuando señaló directamente al Salmo 110.1. Y el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aunque algunos salmos han surgido de acontecimientos históricos específicos y de las experiencias de los propios salmistas, así como de las experiencias de Israel como nación, la profundidad espiritual de salmos aborda una variedad de situaciones de la vida y cruza todas las fronteras culturales, religiosas, étnicas y de género. En otras palabras, cuando leas los salmos, verás que expresan esperanza, alabanza, miedo, ira, tristeza y dolor, cosas que afronta la gente en todas partes, en todas las épocas, más allá de las circunstancias. Nos hablan a todos en el lenguaje de nuestras propias experiencias. ¿Qué nos dice el uso que Jesús hace de los salmos sobre la importancia que pueden tener en nuestra experiencia de fe? Jueves 4 de enero. El mundo de los salmos. Escucha Salmo 16.8, Salmo 44.8, Salmo 46.1, Salmo 47.1 y 7, Salmo 57.2, Salmo 62.8, Salmo 82.8 y 121.7. ¿Qué lugar ocupa Dios en la vida del salmista? Salmo 16.8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Salmo 44.8. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. Selah. Salmo 46.1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 47.1. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Salmo 47.7. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Salmo 57.2. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Salmo 62.8. Esperad en Él todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Selah. Salmo 82.8. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Salmo 121.7.
Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El mundo de Salmos se enfoca totalmente en Dios. Trata de presentar delante de Dios, en oración y alabanza, todas las experiencias de la vida. Dios el Creador soberano, el Rey y Juez de toda la tierra. Él provee todas las cosas para sus hijos, por lo tanto debemos confiar en Él en todo momento. Incluso los enemigos del pueblo de Dios preguntan, ¿dónde está tu Dios? Cuando el pueblo de Dios parece fracasar. Salmos 42:10. Así como el Señor es el Dios de su pueblo, omnipresente e infalible, así también el pueblo de Dios tiene a Dios siempre delante de sí. En definitiva, los salmos vislumbran el momento en que todos los pueblos y toda la creación adorarán a Dios. Salmo 47:1, Salmo 64:9. La centralidad de Dios en la vida produce la centralidad de la adoración. El culto en el que existen los salmos era fundamentalmente distinto del culto como lo entienden muchos en la actualidad, porque el culto en la cultura bíblica era el centro natural e indiscutible de la vida de toda la comunidad. Por lo tanto, todo lo que sucedía en la vida del pueblo de Dios, tanto lo bueno como lo malo, se expresaba inevitablemente en el culto. Dios escucha al salmista, estuviera donde estuviera, y le responde en el momento perfecto. Salmo 3:4, Salmo 18:6, Salmo 26. El salmista es consciente de que la morada de Dios está en el cielo, pero al mismo tiempo Dios habita en Sión, en el santuario, en medio de su pueblo. Dios está al mismo tiempo lejos y cerca, en todas partes y en su templo. Salmo 11:4. Está oculto. Salmo 10:1. Y se revela. Salmo 41:12. En Salmos se unen estas características de Dios mutuamente excluyentes en apariencia. Los salmistas comprendieron que la proximidad y la lejanía eran inseparables dentro del verdadero ser de Dios. Salmo 24, 7 al 10. Los salmistas comprendían la dinámica de esta tensión espiritual. Su conciencia de la bondad y la presencia de Dios en medio de lo que estaban experimentando es lo que fortalece su esperanza mientras esperan que Dios intervenga, como y cuando Él decida hacerlo. ¿Cómo pueden ayudarnos los salmos a comprender que no podemos limitar a Dios únicamente a ciertos aspectos de nuestra existencia? ¿Cuáles pueden ser los aspectos de tu vida en las que intentas mantener al Señor a distancia? Viernes 5 de enero. Para estudiar y meditar. Lee Elena de White, Profetas y Reyes, El Templo y su dedicación. Páginas 25 a la 35. Mensaje para los jóvenes. Los beneficios de la música. Páginas 287 y 288. El libro de Salmos consta de 150 salmos, agrupados en 5 libros. Libro 1, Salmos 1 al 41. Libro 2, Salmos 42 al 72. Libro 3, Salmos 73 al 89. Libro 4, Salmos 90 al 106. Y libro 5, Salmos 107 al 150. La división en 5 libros del Salterio es una antigua tradición judía paralela a la división en 5 libros del Pentateuco. El libro de Salmos aporta pruebas de algunas colecciones de salmos ya existentes, las colecciones de Coré, Salmos 44, 49, 84, 85, 87 y 88, la colección de Asaf,
Salmos 73 al 83, los cantos de los ascensos, Salmos 120 al 134 y los salmos del Aleluya, Salmos 111 al 118, 146 al 150. Salmos 72:20 da testimonio de una colección más pequeña de los salmos de David. Aunque la mayoría de los salmos se asocian con la época del rey David y la monarquía primitiva, siglo X a.C., la colección de salmos siguió creciendo en los siglos ulteriores. La monarquía dividida, el exilio y el período posexílico. Es concebible que los escribas hebreos bajo el liderazgo de Esdras combinaran las pequeñas colecciones de salmos existentes en un solo libro, cuando trabajaban en el establecimiento de los servicios del nuevo templo. El hecho de que los escribas consolidaran el libro de Salmos no les quita a éste su inspiración divina. Los escribas, al igual que los salmistas, eran siervos devotos de Dios y su trabajo estaba dirigido por Dios. Esdras capítulo 7 versos 6 y 10. La naturaleza divino-humana de Salmos es comparable a la unión de lo divino y lo humano en el Señor Jesús encarnado. Comillas, pero la Biblia con sus verdades de origen divino, expresadas en el lenguaje de los hombres, muestra una unión de lo divino y lo humano. Tal unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era Hijo de Dios e Hijo del hombre. Así se puede decir de la Biblia lo que se dijo de Cristo. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 6. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué significa que los salmos sean oraciones e himnos divino-humanos? ¿De qué manera esta idea, aunque difícil de comprender, nos ayuda a ver la cercanía que Dios desea con su pueblo? ¿Cómo revela a su manera la cercanía de Dios con la humanidad y con cada uno de nosotros? 2. En clase, comenten alguna ocasión en la que hayan encontrado en Salmos algo que hablara directamente de la situación por la que estaban pasando. ¿Qué consuelo y esperanza encontraron? Lector Raúl Benjamín Bustamante Ibarra. Diseño y director web Arnaldo González.